Yo ahora voy a compartir pantalla porque el título de hoy era Incorporación de la perspectiva de género desde el punto de vista de la igualdad y la no discriminación. Ese es un concepto acuñado, por ejemplo, por la Corte Suprema de Chile, que desarrolló un cuaderno que hoy los vamos a ver, donde justamente hablan de igualdad y no discriminación. Bueno, como ustedes verán en esta presentación, vamos a recorrer lo que yo llamo, perdón, la matriz de análisis para juzgar con perspectiva de género. Pero primero vamos a analizar qué es la perspectiva de género. Siempre digo, es un tema del que se habla mucho, se conoce poco y se escribe absolutamente nada. Vamos a empezar a ver algunos conceptos básicos sobre qué implica. Yo siempre arranco con el marco conceptual, esto que les decía recién, se habla mucho, se conoce poco, se cree que es simplemente ponerse unas gafas, unas lentes, que es ver la realidad, pero para ver la realidad hay que tener cognitivamente el cerebro preparado. No es lo mismo mirar así nomás que ver las cosas a profundidad y ya con una categoría analítica incorporada. Básicamente implica repensar todo el proceso de toma de decisiones, sobre todo en el ámbito judicial, que es donde yo me voy a centrar, a juzgar con perspectiva de género, aunque voy a ir tratando de dar ejemplos también de cómo investigar, cómo ejercer la defensa técnica, etc. Como verán acá, ¿qué es? Bueno, ¿qué es lo que permite? Yo después esto, si querés, Ceci, te lo paso en un PDF, que lo tengo también incluso en el escritorio, así que antes de irme lo comparto en el chat, lo mismo que el cuaderno de Chile con el que tuve la suerte de colaborar, que es el cuaderno para incorporar las sentencias, la perspectiva de género en las sentencias. Ustedes del lugar que estén, sean funcionarios, jueces o funcionarias, jueces o juezas, no importa, ustedes van a poder esto utilizarlo conceptualmente para todo. ¿Qué es la perspectiva de género? Vamos a empezar a adentrarnos en el tema. Permite analizar, como dice ahí, cómo operan las representaciones sociales. Nosotros tenemos y estamos inmersos en una cultura, en un sistema de creencias, en un sistema de valores, en una historia donde operan prejuicios y estereotipos en cada contexto social. No es lo mismo Nueva Zelanda, no es lo mismo Alemania, no es lo mismo Noruega, que países que tienen, por ejemplo, una profunda raíz tradicionalista en cuanto a los mandatos y a los roles de la mujer. Entonces, aquí lo que vamos a ver es justamente el contexto. Lo más importante es identificar el contexto. No es lo mismo una mujer que vive en Noruega, que tiene acceso a todos los servicios públicos, que no es una sociedad que esté profundamente identificada en cuanto a los estereotipos de género, a los mandatos. Por ejemplo, Nueva Zelanda es otro país que también de alguna manera ha desarrollado conceptos como la coparentalidad, o sea, y desde la educación temprana se educa en la igualdad. Entonces, digamos que no es lo mismo el contexto que otros países como Argentina, donde son países que si bien hay países mucho más adversos para la mujer, es un país que hoy es adverso en realidad. ¿Por qué? Nosotros tenemos digamos, desventajas históricas, desigualdades estructurales y asimetrías de poder por la simple razón de ser mujeres. Y fíjense, simplemente la Constitución, esto no es una cuestión ideológica, vamos a hacer un repaso histórico, la Constitución es una Constitución hecha plenamente por hombres, con una mirada donde el hombre está en el centro y desde allí legisla y organiza las bases de nuestra nación. Desde allí mira la realidad, pero no cualquier hombre, es un hombre hegemónico, es un hombre blanco, es un hombre de determinada posición social, es un hombre que, por ejemplo, en el artículo 15 establece que por declarar la libertad de los esclavos o esclavas, aquellas personas que estuvieran afectadas por esto serán beneficiados con una indemnización especial o con una ley que les dé una indemnización especial. Los invito a leer el artículo 15. Entonces, estamos hablando de que es una constitución hecha, y en esto, bueno, los constitucionalistas a veces no les gusta mucho esto que yo cuento, pero la realidad es que esto fue un trabajo de investigación que hice entre el artículo 15 y 16, donde hago de alguna suerte una reconstrucción de lo que es el perfil del constituyente. Por ende, ya desde la Constitución, base de nuestra nación, vemos que es digamos, un texto hecho por hombres, para hombres y con una visión, ¿cómo se llama? Androcéntrica, el hombre al centro.
¿Qué es el patriarcado? El patriarcado no es una mala palabra, el patriarcado no es una ideología, el patriarcado es un sistema de creencias también donde la mujer está puesta en un rol de inferioridad. Entonces, ¿qué permite la perspectiva de género? Cuestionar verdades absolutas. No den por sentada la ley muchas veces no es neutra y aplicada a una situación, una ley puede ser perjudicial, a su vez puede ser neutra, incluso siendo neutra aplicada a una situación de desigualdad, da un efecto regresivo. Ahí es donde aparecen las acciones o leyes positivas, que son las que tratan de equiparar las asimetrías. Entonces, la perspectiva de género permite cuestionar verdades absolutas. Esto es decir, bueno, yo no voy a tomar como absoluta una ley. Por ejemplo, hace poco en Argentina existía la figura del avenimiento, hasta no hace mucho, caso Carla Figueroa, de La Pampa, donde una mujer víctima, recordemos que el Código Penal de 1921, hablaba de delitos contra la honestidad sexual. ¿Por qué? Porque se trabajaba sobre el concepto de mujer honesta, donde el pasado de la mujer gravitaba para ver si era delito o no. Luego se pasa a delitos contra la integridad sexual, en donde el foco es la integridad y ya no la honestidad. Sin embargo, hasta hace muchos años, existía la figura del avenimiento donde una mujer víctima de abuso sexual gravemente ultrajante podía, de alguna forma, el agresor obtener una suerte de perdón si es que se casaba, ¿no? Bueno, este fue el caso de Carla Figueroa, los invito a que lo googleen, lo busquen. Carla Figueroa pide autorización judicial para casarse, en realidad no pide autorización judicial, sino que esto tramita en una propuesta que hace el agresor. Esto está en el libro también tratado. El agresor sale 3-1, yo le estoy resumiendo el fallo, pero para que vean la ley como fuente de desigualdad, y le otorgan el avenimiento. ¿Qué quiere decir? Perdonan al agresor por ley, casándose con la víctima, que era su mujer, a quien también había violado, no solo la había violado, sino con la utilización de un arma de fuego. Una vez que le dieron el avenimiento, a la semana la asesinó. El voto en disidencia del caso Carla Figueroa de La Pampa, justamente dice que Carla Figueroa no estaba en condiciones de poder ejercer libremente el consentimiento. ¿Por qué? Porque había sido hace poco tiempo víctima de un delito contra la integridad sexual, que necesitaba un tiempo para posicionarse ante la vida y tratar ese trauma. Y bueno, la ley esto, por ejemplo, no lo veía, los jueces tampoco no lo vieron, y solamente una persona en disidencia, un juez, fue el que planteó la situación y lamentablemente así terminó. Por eso es que hay que cuestionar la ley, nunca aplicar la ley, porque la ley no siempre es fuente de toda sabiduría y justicia. Y por encima de las leyes está Belén do Pará, que es supralegal, y a su vez la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, que tiene rango constitucional por imperio del 75, inciso 22. Así es como, dice aquí, con el aporte de las ciencias sociales y la teoría de género, se va reconociendo diferentes configuraciones sociohistóricas, culturales, y así superar el determinismo biológico que también vamos a ver. ¿Para qué sirve la perspectiva de género? Desde el punto de vista no solo, ahí pongo CEDAW y Belén do Pará como las dos convenciones madres. Una es discriminación en general. Recuerden que la violencia contra la mujer, incluso el femicidio, es la discriminación más letal. Muchas veces cuesta que se asocie la discriminación, la violencia como una forma de discriminación, ¿no? Y ahí es donde vemos que se transforma en una exigencia. Tengo que corregir este precio porque es una exigencia constitucional, convencional, legal y social. Legal porque tenemos una ley nacional, que es la 26485, luego convencional por Belén do Pará y constitucional por el 75, inciso 22, que le da rango constitucional a la CEDAW. ¿Y por qué digo social? Porque si bien un juez o una jueza no debe fallar atado a la opinión pública, la realidad es que se han registrado casos escandalosos de una ausencia total de perspectiva de género que ha generado un fuerte rechazo en la comunidad, que ha tomado y que ha visto la ausencia de perspectiva de género. O sea, hoy es una demanda, gracias a Dios, de determinados grupos de la ciudadanía. ¿Cómo hacerlo? Bueno, la sensibilización en el caso del Poder Judicial, para todo lo que es la planta del Poder Judicial como estrategia de transversalización, desde una persona que está en mesa de entrada hasta un magistrado, es muy importante.
Luego hablamos de capacitación, ahí de cuestiones más específicas. Estas capacitaciones, como por ejemplo la que estamos transitando hoy, a mayor profundidad deben ser, por ejemplo, sí o sí programadas por los poderes judiciales para ir a profundidad. Ya no alcanza con los contenidos mínimos de lo que se llama los contenidos mínimos o la sensibilización. Los magistrados y magistradas, por ejemplo, se tienen que capacitar a profundidad para juzgar con perspectiva de género. ¿Por qué digo esto? Porque juzgar con perspectiva de género implica un entrenamiento y un ejercicio de despojo de un montón de cuestiones con las que nos han formateado y que a su vez nos han formado no solo socialmente, sino también en la universidad. Piensen que no existe al día de hoy ninguna materia vinculada con los derechos humanos de las mujeres y con la perspectiva de género. Solamente lo vemos en constitucional cuando estudiamos los tratados. Y después digo mirada funcional. ¿Por qué? Porque yo integro la comisión especial del jurado de enjuiciamiento, donde analizamos la admisibilidad de las denuncias, y hemos tenido muchísimas denuncias por falta o ausencia de perspectiva de género cuando esto se repite en el tiempo. Nosotros tenemos como buena práctica, cuando declaramos, por ejemplo, admisibles recursos extraordinarios de impugnación en la sala penal, cuando vemos que el fallo de un tribunal de impugnación o un tribunal de impugnación que confirmó una sentencia de primera instancia, donde también podemos traer la sentencia de primera instancia, por ejemplo, un sobreseimiento sin perspectiva de género, lo señalamos. Señalamos que ese es el déficit, digamos, en la motivación, entre otras cosas. Esto de alguna manera, por ejemplo, en el caso de Lucía Pérez, no sé si recordarán el caso de esta jovencita de Mar del Plata, que los dos jueces están siendo sometidos a juicio político porque consideraron que Lucía Pérez, que fue violada hasta morir, consideraron que ella se puso en esa posición y a su vez que no estaba en asimetría de poder frente a tres varones, ¿no? Por eso es no saber mirar el contexto. Por eso yo les estoy citando casos extremos. Ahora se está analizando, se va a hacer un nuevo juicio, cuál fue la causa clínica de la muerte, si fue una muerte, están hablando de, en realidad fue un combo de cuestiones, no solo una, primero que hay que decirlo, ella tenía la voluntad viciada, estaba bajo los efectos de estupefacientes, estaba en una situación de muchísimas desigualdades que hicieron que estas personas la llevaran por distintos motivos a la muerte, y aquí no es que estoy prejuzgando, sino que justamente es lo que ahora están analizando, yo les estoy describiendo los planteos del nuevo juicio. Bueno, ¿qué es la matriz de análisis? Si ustedes me preguntan, a ver, Soledad, ¿qué nos recomendás para que podamos incorporar esta, digamos, esta forma de ver la realidad? Es este cuaderno de buenas prácticas. Quizá algunas personas ya me han escuchado o me han visto en otras actividades hablando de este tema. Yo lo abordo desde diferentes aristas, a veces neurociencia y derecho, prejuicios y estereotipos, depende de lo que quiera profundizar. Pero si queremos hablar de una aproximación al tema, perdón, si queremos hablar de una profundización al tema, de un acercamiento, perdón, al tema, es importante mostrarles este cuaderno. Este cuaderno no solo hay que leerlo todo, sino que contiene una matriz. Esta matriz es una metodología de apoyo. Bajo ningún punto de vista, a quienes tienen la obligación de impartir justicia los condiciona en su autonomía, en su independencia. Es simplemente digamos, un compendio de estándares internacionales, y también ofrece, como dice allí, una ruta crítica sistematizada para el examen del caso. Cuando hablo de caso, por ejemplo, en el caso de Neuquén, les voy a dar muchos ejemplos de casos penales. Voy a tratar de ir llevándolos también para otras áreas de práctica, pero importante, bajo ningún punto de vista condiciona al juez, es una guía. Y es un ejercicio argumentativo y de certidumbre ante la sentencia a dictar. Una persona que no tiene formación en perspectiva de género como categoría de análisis, y esto vamos a ver qué implica. Por eso se habla de ruta crítica, porque desde el punto de vista epistémico del conocimiento y tomar la decisión, la ausencia de conocimiento hace que tengamos dudas. Cuanto menor es el conocimiento, más dudas. Cuanto mayor es el conocimiento, menos dudas.
y la decisión no es que tiene que ser más rápida, sino que es más efectiva y a profundidad. Aquí vamos a repasar un poquito entonces qué es la matriz de análisis. Aquí vemos que en realidad hay toda una serie de pasos. Los invito a que practiquen, la vean. Yo ahora se las voy a pegar en el chat el enlace para que las puedan descargar. O bien ahora les voy a mostrar en la cámara un código QR, ustedes acercan el celular y les va a aparecer un enlace. Y de ahí se la bajan también. Tal como se encuentra configurada, dice aquí, concita reflexiones sobre situaciones de desigualdad, discriminación, desventaja o vulnerabilidad de las partes. Precisamente es muy difícil para determinadas personas reconocer que la desigualdad, la discriminación, la desventaja y la vulnerabilidad de la parte obliga al juzgador o juzgadora a corregir esas asimetrías. No solo en el caso de colectivo mujeres, sino en el caso de colectivo personas vulnerables. Para esto también ahora traemos las 100 reglas de Brasilia de personas en situación de vulnerabilidad. Vamos a ver que a través del desarrollo, esta matriz de análisis, esta ruta crítica, nos va a permitir identificar prejuicios y estereotipos. ¿Estereotipos de qué tipo? De género, no cualquier tipo de estereotipo. Asimetrías de poder. Y esto de lo que tanto se habla, que a veces no se entiende, es la interseccionalidad, que es el fenómeno de la múltiple discriminación. Esto quiere decir que una persona puede estar, una mujer sobre todo, puede estar sometida a distintas discriminaciones. Por ejemplo, situación de calle, situación de pobreza, condición de mujer, por ejemplo, estar transitando un embarazo, ser víctima de violencia. Todo esto se va sumando y el fenómeno de la multidiscriminación hace que la persona cada vez es como que un ladrillo es una discriminación. La próxima discriminación tiene el valor de 2 ladrillos más. ¿Por qué? Porque las discriminaciones acumuladas es como ir apoyando en un muñequito yo digo, de patitas de escarbadiente, ir apoyándoles piedras. Va a llegar un punto que se va a quebrar. Bueno, así funciona el fenómeno de la interseccionalidad, al punto que la intersección de las discriminaciones puede llegar a cancelar, a anular a una persona que ni siquiera reclama sus derechos. En especial, esta matriz ayuda a visibilizar elementos que hacen, digamos, que concretan la violencia contra las mujeres, niñas y demás poblaciones. Por eso digo que es muy rica la matriz porque nos lleva no solo al colectivo mujeres, sino también a otros grupos en situación de vulnerabilidad, como puede ser pertenecer a una etnia determinada o estar en una situación, o por ejemplo, ser una persona con discapacidad, etc. Ahora bien, aquí tenemos la ruta crítica que ustedes van a encontrar en la página 90. No vamos a poder hoy, por una cuestión de tiempo, ya ahí estoy tomando el tiempo, es muy difícil poder resumir en una sola jornada esta matriz de análisis. Yo en este encuentro les propongo un acercamiento, pero ustedes van a tener que hacer el ejercicio. ¿El ejercicio qué implica? Toman la matriz, ahora la vamos a ver completa, y luego hacen el ejercicio porque van a tener un caso donde ustedes van a completar la ficha de fallo. Yo en este punto, ahora voy a tratar, les voy a mostrar, perdón, este video y luego vamos a recorrer algunas partecitas de la matriz de análisis para que se entienda la importancia. Y díganme, por favor, si se escucha. Y bueno, Chihuahua lamentablemente ha sido uno de los estados más golpeados por los asesinatos de mujeres. Ahora también el Estado de México lo es. Pero fíjese que en este estado, en Chihuahua, en los años 90 quedó marcado por todas estas muertas de Ciudad Juárez. Vea por favor esta historia. Las terribles historias de violencia que se han dado en nuestro país en los años recientes tienen en Ciudad Juárez como un punto de referencia a las llamadas muertas de Juárez, como el pasaje quizá más oscuro e inquietante. Las crónicas de este terrible hecho señalan que en enero de 1993 se dio el primer caso. La víctima, la niña Alma Chavira Farel. En mayo de 1993 es raptada Gladys Janet Fierro, de 12 años de edad, quien fue violada y asesinada por estrangulamiento. Durante ese 1993 se documenta el asesinato de una mujer por mes. Los asesinatos tienen como telón de fondo la lucha por la plaza de Ciudad Juárez entre los grupos de narcotraficantes y el creciente número de migrantes,
mientras crecen los barrios marginales y las autoridades rebasadas por la violencia. Para 1994, las organizaciones civiles que denuncian la crisis ya hablan de 11 homicidios por mes. En 1995, autoridades de Chihuahua abren una agencia contra delitos sexuales y hasta 1998, el gobierno federal pone en marcha una investigación. Por lo general, las víctimas corresponden a mujeres jóvenes y adolescentes entre 15 y 25 años de edad, de escasos recursos y que han debido abandonar sus estudios para comenzar a trabajar a temprana edad. Entre 1993 y 2005, el gobierno de Chihuahua admitió el asesinato de 379 mujeres en Ciudad Juárez, dato rebatido por el Colegio de la Frontera Norte y la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de la Secretaría de Gobernación, que documentaron 422 feminicidios. La impunidad es el otro ingrediente de este caso. En 1996, un ciudadano egipcio, Mar Sharif Latif, fue declarado culpable de 3 asesinatos y condenado a una pena de prisión de 30 años. Después de su arresto en 1995, los asesinatos continuaron y las autoridades afirmaron que Sharif dirigía a los miembros de la banda Los Rebeldes para continuar con los asesinatos mientras este estaba encarcelado. Varios de los integrantes de esta banda fueron detenidos y denunciaron actos de tortura para que se hicieran responsables de los homicidios. En 2001, los choferes de autobuses Víctor García Uribe y Gustavo González Mesa fueron detenidos por 8 asesinatos y afirmaron haber sido torturados para que se declararan culpables. Y además de los feminicidios, Ciudad Juárez fue el escenario durante la llamada guerra contra el narcotráfico, en el sexenio de Felipe Calderón, de una ola de violencia que dejó decenas de muertos y hechos tan reprobables como la ejecución de 16 estudiantes en Villas de Salvarcar. Ahora lo que vamos a hacer, yo les voy a mostrar algunas particularidades de este cuaderno de buenas prácticas para incorporar la perspectiva de género y obviamente la igualdad y no discriminación como principios básicos. Van a tener un código QR y si ustedes acercan el celular también se lo van a descargar si es que yo después se los pego igual en el chat. Bueno, aquí está, este famoso cuaderno. ¿Se ve bien, Ariel y Ceci? Bien. Acá está este famoso cuaderno. No vamos a poder, fíjense que Chile habla, al igual que el título de ustedes, igualdad de género y no discriminación, ¿no? Obviamente que la no discriminación es igualdad. Vamos a ir, yo quiero a ver si está aquí, ahí está. Fíjense acá, si ustedes acercan el teléfono, vamos a hacer la prueba, enciendan la cámara, yo para que ustedes también después les quede grabado, siempre lo dejo para el final y al final la gente, fíjense que si ustedes acercan el celular, la cámara, les va a aparecer un enlace y si apretan OK en el enlace, se les va a bajar ahí. Hagan la prueba si quieren, si lo quieren ir ya si lo quieren guardar, van a ir directamente al sitio y ahí tienen para descargar el cuaderno. Bueno, vamos a ir directamente a la página 90, que es el print de pantalla que yo les mostré, y vamos a tratar de recorrer en el tiempo que tenemos algunas cuestiones para que puedan visualizar la importancia de esta herramienta. Fíjense, aquí está. Aquí está la matriz de análisis que le mostraba recién. ¿Por qué le mostré el caso de Ciudad Juárez? ¿Ustedes registraron cuántas muertes en una ciudad? En una ciudad. Estamos hablando de una ciudad. El estado de Chihuahua reconoce en la ciudad Juárez 400 muertes en un año. Prácticamente llegaron, primero dijeron una muerte por día y en realidad era más. El gobierno reconoce una muerte por día y distintos observatorios le dicen, no, tienen más de una muerte por día. En la matriz, ¿qué es lo más complejo, entre otras cosas? La identificación del caso. Paso 1, analizar el contexto. ¿Por qué yo les mostré este video? En Campo Algodonero, que es un fallo que deben leer, es el fallo donde se juzga la responsabilidad internacional de México por el feminicidio de 3 mujeres. ¿Y por qué hablamos de feminicidio? Porque el feminicidio, a diferencia del femicidio, está el componente donde alguien que debe hacer lo que tiene que hacer, por ejemplo, un agente estatal,
no lo hace o el crimen es cometido por un agente estatal, o sea, por acción o omisión. Tres familiares, van y reclaman ante la autoridad la desaparición de 3 niñas en este contexto. Ustedes, 3 jovencitas, ustedes en este contexto que les acabo de mostrar, son anoticiados de la desaparición de 3 mujeres. ¿Qué es lo primero que piensan? Que es una desaparición forzada. Muy lejos de eso, las autoridades no las buscaron. No solo no las buscaron, sino les dijeron que estas chicas estarían de fiesta por ahí. Recuerden que aparecía una mujer muerta por día. Había un patrón común, mujeres jóvenes que habían dejado sus estudios porque estaba reactivándose una actividad económica nueva que hacía que encima las mujeres salgan a trabajar. Lo cual era bueno, por supuesto, pero bueno, hacía que muchas jovencitas ante la necesidad económica tuvieran que abandonar sus estudios, por ejemplo. Y aquí dice, ubicar el lugar de ocurrencia del suceso. ¿A ustedes les parece que es lo mismo la desaparición de una mujer, insisto, en Suecia que en Ciudad Juárez? ¿En ese contexto? No. Bueno, eso no lo percibió, no solo el jefe de seguridad, sino toda la policía, sino un montón de funcionarios. ¿Por qué? Porque además, les invito a leer el fallo Campo Algodonero, es un fallo de 90 páginas, muy extenso, donde por primera vez la Corte Interamericana de Derechos Humanos incorpora la perspectiva de género y se nota, ahí es donde aparece el concepto de debida diligencia reforzada. Y aquí justamente los condenan incluso a dictar una política pública. Ubicar el lugar de ocurrencia del suceso, ciudad, localidad, hogar, lugar de trabajo, observando si se trata de un ambiente caracterizado por la desigualdad, discriminación o violencia es fundamental. Si esto no se hace, ya arrancamos mal. O sea, ya vamos a identificar dentro de lo que es el paso 1, identificación del caso, ya sacar el contexto nos va a hacer mirar sesgadamente todo el desarrollo del caso. Identificar las partes o sujetos procesales desde las categorías sospechosas. En este caso nos vamos a centrar en estas 3 jovencitas, porque yo así se los llevo. ¿Qué es categoría sospechosa? Es un grupo de personas que pertenecen sobre todo a distintos colectivos, digamos, con desventaja. ¿Y qué quiere decir categoría sospechosa? Que tengo que mirar eso con más atención, reforzadamente y de manera diligente y reforzada, sobre todo cuando se trata de una mujer. Puede ser por cuestiones de lengua, raza, etnia, religión, opinión política, etc. Y aquí habla de sexo, género, preferencia u orientación sexual. Yo me gusta hablar de distinguir sexo de género. El sexo es el sexo biológico. Y el género, en realidad, es un concepto que tiene que ver con la identificación y la percepción de una persona a raíz de una construcción cultural de con qué género se identifica. Hoy también se habla de las personas no binarias, pero en términos binarios, género masculino, género femenino, les doy un ejemplo, mujer cis, a quien le coincide, digamos, su sexualidad, su sexo biológico con su género percibido, mujer trans, mujer travesti, y también aquí entra, por ejemplo, orientación sexual. No me gusta hablar de preferencia sexual, sino orientación. Es una orientación. No hay, en este sentido, una elección, sino que simplemente una percepción de, en este caso, de una orientación sexual. Expresión de género, etcétera. Condiciones de pobreza. Aquí, tanto juezas como jueces están inmersos en una cultura, lo cual puede validar prácticas o situaciones discriminatorias. En el caso de Ciudad Juárez, esto se dio porque no solo estuvo mal que no las buscaron, ellas aparecieron muertas 19 días después, creo, en un estado de descomposición, de tortura y de mutilación tal que hasta tuvieron que requerir la asistencia de forenses extranjeros, por ejemplo, del caso de Argentina, porque además no preservaron la escena del crimen. Desde el Ministerio Público todo el mundo hizo todo mal. El juicio fue idas y vueltas, estuvo caracterizado por un montón de sesgos, estereotipos, etc. Por eso es importante identificar las partes de las categorías sospechosas. En este caso, 3 mujeres, también por cuestiones de edad, puede ser que a mucha edad
y a corta edad, ahí tenemos los picos de vulnerabilidad, ¿no? Por alto y por bajo. Eran jóvenes, mujeres, en situación de pobreza y en un contexto donde había un crimen organizado que se dedicaba a matar mujeres. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que mirar aquí es darnos cuenta que estas 3 niñas entraban dentro de un montón de categorías sospechosas de las que están nombradas allí. Identificar los derechos reclamados. Aquí van las partes, por eso yo lo ato todo el tiempo con campo algodonero, y dicen, desaparecen nuestras hijas. Obviamente desaparecen nuestras hijas, es el anoticiamiento. La respuesta de la justicia es, la respuesta de las autoridades de seguridad es, no, están paseando. Esas personas no estaban en condiciones de reclamar todas las discriminaciones y violencia institucional que estaban padeciendo. Por eso, generalmente, la discriminación no se reclama en sí misma por las personas, sino que llega ante la justicia atada a otro derecho vulnerado. En este caso, se vulnera la no búsqueda de estas niñas, pero además se vulnera a las partes, a los familiares, que también son parte del proceso, que se los revictimiza y que se los trata de una manera violenta, no solo no buscando a las hijas, sino diciéndoles barbaridades sobre sus hijas. Esto es fundamental. Siempre hay que estar atento a los derechos y discriminaciones no reclamadas. El juez o la jueza, no importa que esté en un sistema acusatorio o adversarial, acusatorio o no, debe identificar los derechos no vulnerados. Por ejemplo, un juez de garantías. La violencia no mejora con el tiempo. Seguimos, revisar la necesidad de exponer medidas. La violencia no mejora con el tiempo, sino que tiende a crecer. Por eso, volvamos acaso al campo algodonero. No se tomó ninguna medida de protección, no se hizo nada. ¿Y saben qué se descubrió? Que durante el tiempo que no la buscaron, durante 4 días, estuvieron vivas y fueron torturadas. O sea, las mataron días después. Si las hubieran buscado y hubieran dispuesto medidas de protección, hoy quizá estarían vivas. Ahora, paso 2, análisis y desarrollo del caso. Debida diligencia. Este concepto ustedes lo tienen que estudiar. ¿Qué es la debida diligencia? Actuar con los más altos estándares. Los más altos estándares también quiere decir que digamos que la actuación de los jueces y juezas en casos donde hay mujeres, en este caso, o grupos vulnerables, debe estar precedido de la mayor calidad institucional, académica, formativa, social, porque esto requiere un ojo entrenado, esto que yo les estoy diciendo, y debe, como dice aquí, asegurar que su actor esté precedido de los máximos elementos de calidad. Los máximos elementos de calidad no solo es cumplir el proceso, sino aplicar el proceso de manera respetuosa, no revictimizante, etc. Esto los invito a leer, la debida diligencia reforzada es lo que rige, no solo debida diligencia. Relaciones de poder en la situación bajo estudio. ¿Consideran ustedes que estas 3 jovencitas desaparecidas, con todas estas categorías sospechosas o intersecciones que les acabo de decir, estaban en igualdad de condiciones, por ejemplo, que sus agresores? No, eran una organización que operaba, que se demostró luego que se dedicaban, aparte del narcotráfico, a matar mujeres, a torturarlas, con patrones de criminalidad muy marcados, sobre todo con la antesala de tortura, estrangulamiento, abuso sexual, tortura sexual. Esto, sin embargo, no fue en momento alguno reconocido en el actuar. No solo, les recuerdo, por eso les traigo un caso práctico, campo algodonero, por eso vimos el video, no solo al momento del anoticiamiento de la desaparición, sino durante la investigación, el juzgamiento, y por eso el Estado mexicano es condenado a muchísimas cosas, porque realmente es un decálogo de cuestiones horrorosas y errores garrafales y crueldad judicial. Identificar y tener en cuenta roles, estereotipos, mitos, prejuicios que puedan surgir desde la visión de jueces. Ustedes aquí, fíjense que dicen, ¿para qué las vamos a buscar si son jovencitas que seguramente están de fiesta con sus novios? Y no. Y además dijeron, estas jovencitas son voladas. ¿Qué quería decir? Como que eran de alguna forma chicas que estaban despreocupadas por su ausencia y porque su familia las esté buscando. Esto es un prejuicio. Manifestaciones sexistas. Aquí, la manifestación sexista, por ejemplo,
es lo que hace por ejemplo, esta persona, este jefe de seguridad noticiado, que dice, no las vamos a buscar porque están de fiesta. Fíjense, si hubieran sido 3 varones, probablemente la conducta hubiera sido otra. Los hubieran buscado. Luego, esto que hablábamos recién de la interseccionalidad, que ya lo doy por sabido, que recién les expliqué que tener una discriminación no es lo mismo que tener 4. ¿Por qué? Porque a medida que se suman las discriminaciones, tienen capacidad de lo que se llama cancelar a una persona. Paso 3, revisar las pruebas. No es lo mismo, y aquí los invito a leerlo, no es lo mismo los principios generales. Por favor, atención. Aquí no operan los principios generales de valoración de la prueba. La víctima tiende a retractarse. ¿Por qué? Porque si el proceso no dura lo que tiene que durar y no se dan las respuestas con debida diligencia reforzada que se tienen que dar, la niña, por ejemplo, que denuncia a su padre agresor y le hacen una cámara Gesell, luego no le hacen la entrevista para ver si está en condiciones de hacer la cámara Gesell, ve que su padre va preso, ve que su familia la culpabiliza o algún hermano le dice, si vos no hubieras hablado, papá estaría acá y tendríamos para comer. ¿Qué va a tender a hacer? Va a tender a retractarse. Bueno, la retractación en el derecho penal, o la fisura, o el cambio del relato, o del testimonio, es desincriminante, pero bajo esta mirada es incriminante, es lo común. Por eso hay que tener pero mucho cuidado con la valoración de la prueba, sobre todo en los casos de abuso sexual, que en general ocurren en la intimidad, donde muchas veces no siempre se obtiene una prueba médica forense. Por ejemplo, hubo un caso hace poco, una jovencita había consumido gran cantidad de alcohol y estaba intoxicada. Dos personas la llevan, le ofrecen llevarla, cuando la llevan, tiran a su novio del auto, abusan sexualmente de forma reiterada, y ahí es donde se produce una suerte de, hay una pericia que explica que se produce una suerte de relajamiento absoluto del cuerpo que hace que no haya prácticamente prueba, digamos, evidencia forense de lo que serían las típicas lesiones compatibles con el abuso. Esto es muy, pero muy importante tener en cuenta el tema de la valoración de la prueba. Entonces ahí que va a operar los testimonios, el contexto, etc. Luego el examen normativo. Fíjense, ¿qué paso es el examen normativo? Y ya vamos concluyendo. El paso 4, aplicar las normas que conciernen al caso. Obviamente siempre se hace referencia a los instrumentos internacionales. Analizar la aparente neutralidad de la norma, esto que yo recién les decía. Recuerden que tanto CEDAW como Belén Pará, sobre todo CEDAW, requiere de un protocolo facultativo y de recomendaciones específicas. No se aplica así nomás, no es simplemente citar la CEDAW, hay que entender la CEDAW. El marco normativo, que sería la parte subsuntiva, es el paso 4. Si nosotros no cumplimos previamente con todo lo que le vamos a decir, vamos a tener un fundamento aparente, pero no un fundamento legal cierto y con perspectiva de género. De hecho, yo he visto en un caso donde se citó la CEDAW, o sea, se miró el contexto con una visión sesgada, estereotipada, y se citó la CEDAW para decir que la mujer tenía prioridad en el cuidado parental por ser mujer. Yo jamás pude entender cómo alguien pudo utilizar la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación para discriminar a la mujer y en un fallo judicial. Revisión de jurisprudencia y fuente del derecho, fíjense a qué punto, y en esto les doy un consejo. Por favor, la jurisprudencia y sobre todo la jurisprudencia de la Corte Interamericana tiene que ser desmenuzada. Tiene que ser, no podemos cortar y pegar, cortar y pegar, cortar y pegar. Hay que hacer el trabajo en general. Todas las sentencias de la Corte Interamericana son extensísimas, entonces tenemos que hacer el trabajo de desmenuzar, no solo poner sumarios. Lo mismo aplica también para las sentencias nacionales. Y mi parte preferida, la sentencia, aparte del paso 1, que es realmente mirar el contexto, la identificación de las partes, las discriminaciones, etc. Plazo razonable, prioridad, asegurar la igualdad y el acceso a justicia. Hasta aquí estamos bien, pero a mí me gusta esta parte.
Elaborar la decisión con tal rigor que conlleve un efecto pedagógico orientado a la transformación cultural y a la no continuidad de conductas discriminatorias y violentas, asegurando el acceso a la justicia. Aquí el juez o la jueza no solo debe señalar todo lo que se hizo mal en función de, por ejemplo, tomando como base, por ejemplo, la matriz, sino que además hay que hacerlo en un lenguaje claro y simple, porque, insisto, no se termina de entender qué es la perspectiva de género. Por ende, en cada fallo, uno o una tiene que hacer pedagogía de la perspectiva de género y además ir más allá de una condena. Yo en esto estoy a favor de las condenas exhortativas, por ejemplo. Si noto que hay violencia de género sistematizada en los cuerpos, por ejemplo, de seguridad, tengo que condenar en un caso particular, puedo exhortar a la fuerza de seguridad, como hemos hecho, a que se dicten talleres de sensibilización. O bien, ya ahora está la ley Micaela, pero antes no la estaba, o bien a que se investigue utilizando el protocolo de investigación de muertes violentas de mujeres por razones de género. O sea, lo exhortativo en una clínica privada se detecta violencia, acoso sexual hacia empleadas de manera individual o sistémica, a esa persona, por ejemplo, si era un jefe, también se lo puede mandar a hacer un tratamiento específico, lo que se llama, por ejemplo, la terapia obligatoria, ¿no? Esto de decir, bueno, vas a tener que acreditar que haces un tratamiento eventualmente en el caso que sea tratable. Y dictar medidas de reparación integral. Esto tiene que ver con una mirada holística. En el caso de Campo Algodonero se condenó a, no solo se indemnizó a las partes, a sus familiares, sino que, les doy ejemplos, se condenó a México a elaborar una política pública, se creó una comisión de seguimiento, se instituyó un memorial en nombre de las 3 niñas, se condenó al presidente a pedir disculpas públicas. Yo hace poco concurrí a la ex ESMA a pedir disculpas públicas en nombre de, en este caso, hablé por el Estado neuquino, que había sido autor de un caso que llegó a la Comisión Interamericana, esto fue un convenio en realidad, y pedí perdón en nombre del Poder Judicial. Y uno dice, no alcanza, por supuesto que no alcanza, pero está dentro de lo que es la justicia, en definitiva también reconociendo su error y garantizando que esto no se va a volver a repetir con medidas concretas. Finalmente, esto implica la reparación integral. Finalmente, aquí tienen un ejemplo de la matriz de análisis para que ustedes puedan hacer digamos, un caso. Ahí tienen un caso concreto y después yo los invito a que hagan su propia práctica. Bueno, finalmente, ahí estaba, ya les compartí. Yo esto los dejo, por favor, lo voy a dejar en el material. Googleen estos fallos. Campo Algodonero es el que hoy pudimos recorrer. Lucía Pérez también le conté. Paola Costa no fue reconocida como víctima de femicidio en Córdoba. Por suerte eso fue luego arreglado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Córdoba porque no tenía personalidad sumisa. Ivana Rosales, el documental, ella se lo buscó, se los recomiendo, es el caso de responsabilidad del Estado internacional, es la primera vez que Argentina pidió disculpas, y el fallo La Manada es el fallo de España donde consideraron en el marco de esta fiesta de San Fermín que una joven, digamos, accedida contra su voluntad, de forma reiterada, no era víctima de violación porque no se había resistido, básicamente. Entonces no había violencia. Eso disparó una reforma. Habías dicho que, al menos lo que entendí yo, ¿no? Sí. Que el juez puede traer al caso cuáles son los derechos que se están violando, sin perjuicio de que la defensa traiga o los nombres en los escritos o en la defensa. Sí. ¿Puede ser que yo haya entendido bien eso? Sí, te voy a dar un caso concreto. En un caso, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo abstracto que sucede en la realidad. Por ejemplo, un juez de garantía, en un caso de facilitación de la prostitución, hace un control de acusación y sobresee a las personas acusadas de facilitar y eventualmente se investiga, por ejemplo, en este caso, se investiga la explotación como agravante.
y resulta que el juez no encuentra elementos para considerar configurado el delito y, entre otras cosas, ¿por qué? Por ejemplo, porque nadie se había presentado como querellante. Y, entre otras cosas, se consideró que esto era un indicio que, de hecho, durante la tramitación del juicio, una de las personas que supuestamente estaba en situación de prostitución, bajo la figura de ser la facilitada, por decirlo de alguna forma, acompañaba a la persona acusada, como parte de la supuesta organización. Siempre haciendo hincapié. Decía, bueno, acá hay voluntad. Cuando se empiezan a levantar las capas, les pongo un ejemplo. ¿Qué pasa? Tenemos figura de querellante, ya un indicador, hay pruebas, pero no se ha tomado, o sea, hay ciertos indicios, ciertas pruebas, pero en este caso se detecta que de 14 mujeres, 13, por ejemplo, eran migrantes de nacionalidad dominicana, en situación de pobreza, en situación de prostitución, mujeres. Todas estas cuestiones no se tuvo en cuenta para decir, a ver, me salgo de la formalidad de la constitución de la querella e indago un poco más en si efectivamente ellas tuvieron la posibilidad de constituirse en querellantes. ¿Ustedes creen que un colectivo de mujeres sometidas a facilitación de la prostitución, más allá de la discusión, yo soy abolicionista, pero consideran que 14 mujeres extranjeras, pobres, a las cuales se les proveía agua, gas, luz, se les daba de comer, estaban en condiciones con estas 4 interseccionalidades de presentarse como querellantes, para lo cual necesitan, por ejemplo, pagar un abogado? Bueno, aquí el sistema acusatorio a veces se cita como un dogma. Y en este caso, el 196, si no es aplicado teniendo en cuenta que un juez debe remover, esto no estoy hablando que debe trazar o saltar las barreras y, por ejemplo, violar las garantías del debido proceso, no estoy diciendo eso. Un juez no puede mirar los hechos ignorando que en general las discriminaciones no se reclaman. Muchas veces las discriminaciones no se reclaman, pero con un ojo preparado, podemos detectar la vulnerabilidad. Esto eventualmente está ficcionado, pero es un caso real y es un caso donde se va a hacer un nuevo juicio, por supuesto, ¿para qué? Para garantizar que estas mujeres no hayan estado en una situación de no poder constituirse para poder, digamos, presentarse en el juicio y que esta no constitución no sea desincriminante. No sé si me expliqué, ¿no? Hay que tratar de mirar un poco más porque el sistema acusatorio y los códigos procesales penales están por debajo de las convenciones. Hay una recomendación de la CEDAW, la 33, que se las recomiendo. La 33 de la CEDAW es la que le dice a los funcionarios judiciales cómo aplicar una convención que tiene rango constitucional. Así que las normas, como tenemos en este caso de tercera categoría, un código procesal que es de segunda categoría, porque es competencia originaria de la provincia, la norma de rito no está por encima de la Constitución Nacional. Ahí estoy leyendo a ver que después me contás, Cecilia, a ver cómo fue el resultado, pues yo no lo veo. Y acá les muestro de paso, perdón, puedo hacer un chivo, Ceci, pero no, te juro que no es comercial. Este es el libro, fíjense, Perspectiva de Género, es de la editorial Contexto y hacemos perspectiva de género como categoría de análisis, juzgar con perspectiva de género, vulnerabilidad de mujeres en delitos de corrupción, lo que acabo de hablar, relectura de normas procesales, que es lo del avenimiento, la querella pública con perspectiva de género y mediación, legislar con perspectiva de género y, bueno, otros temas más, pero en general este libro es una herramienta bastante práctica, no porque yo sea la directora, sino porque trabajamos durante un año para poder hacer una bajada práctica y concreta de cómo aplicar la perspectiva de género en muchísimas funciones.